Bien, saludos a todos. Bienvenido una vez más a otra sesión de Book Gratis 12. Estamos en el día 11 del maratón de trading. En esta oportunidad vamos a hacer 3 análisis. Vamos a presentar la estrategia TikTok para IQ Auction, una de las estrategias que yo considero que son más efectivas a la hora de entrar a operar en co-auction. Vamos a hablar un poco de la plantilla RIS. Hay algunas cosas que no se han aclarado y que muchas personas no han entendido. Pues es normal, puesto que no se explicaron en el video anterior. Y vamos a volver a analizar el B75. Tengo pendiente algunos videos que me han pedido para análisis de Crash y Boom con estrategia Wall Street y otro tipo de entradas. Eso lo vamos a hacer pronto. Y vamos ahora a presentar estas tres cosas el día de hoy. Con eso sería suficiente para que en el día 11 Maratón de Trading podamos hacer nuestras entradas. Sobre todo en el B75, si ustedes quieren que analicemos otro tipo de mercado, sigan escribiéndome al canal Book Gratis 12 y escríbanme al privado en el canal de Book Gratis 12, que es allí donde yo podría responderle en algún momento. También, bueno, vemos que ha crecido la comunidad. Ya somos entre el canal de Bugratis 12 y el canal de Bugratis 12 Binario y Forex más de 6,000 personas. Y la comunidad poco a poco va creciendo. El objetivo es llegar a tener una comunidad lo suficientemente sólida y fuerte para que todos podamos sacarle provecho al mercado. Vuelvo a aclarar, las personas que siguen preguntando por el grupo de Wall Street, todas esas personas que me escriban, entiendan algo. Para poder entrar al grupo de WhatsApp, que es gratuito todo, los análisis son gratuitos, las clases son gratuitas, las entradas son gratuitas, las señales son gratuitas, todo es muy gratis, pero solamente pedimos una sola cosa, que analicen, o por lo menos que intenten, o por lo menos que lo hagan todos los días, porque la idea del grupo es ser una especie de entrenamiento para que vaya comparando los análisis que hago yo, o los análisis que hace Wilson, o cualquier otra persona que esté experta dentro del canal de WhatsApp, para que usted aprenda y vea cómo hacemos las entradas, pero que también usted las haga. No espere señales. Esas personas pues van a salir del grupo de WhatsApp, no le voy a dar acceso nuevamente, pero aquellas que quieran entrar tienen que hacer análisis en el grupo de Wall Street y Logan, en el chat, y allí hacer los análisis respectivos. Estamos analizando allí Wall Street, Logan, Smart Money, Wyckoff y todas las herramientas que hemos dado. Bueno, dicho esto, vámonos para la estrategia, en este caso, TikTok de EquOcean. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer con esta estrategia? Esta estrategia la vamos a estar implementando. Ahorita voy a dar cuáles son los indicadores y de qué sirven estos indicadores y cómo funcionan estos indicadores. Es una estrategia muy sencilla, muy fácil de aplicar, puesto que no necesita mayores conocimientos, o sea, son conocimientos simples y sencillos para poder nosotros hacer las entradas que queremos hacer. Bien, vámonos con los indicadores que vamos a ir explicando poco a poco. ¿Cuáles son esos indicadores? Pues el primer indicador es el ARON. Vamos a hacer un ARON. Yo voy a dar esta configuración. No necesariamente, pues, usted puede tener estos colores. Aquí hay un ARON up y un ARON down. Ahorita explicamos eso. Y el periodo solamente lo vamos a trabajar en un periodo 5. Así que es sencillo poderlo configurar. ¿Okay? Cambia el color que usted quiera, incluso el grosor. Y a su vez, el periodo es un periodo 5. ¿En qué consiste la estrategia? Es también, vamos a dar esta otra que es importante también, que es una media móvil. Esta media móvil es una media móvil de 7 periodos, sencilla. Vamos a ver cómo estrategia TikTok. Acá están las estrategias que hemos dado. Pueden ir al canal de YouTube y ver cómo las estrategias que hemos dado para, en este caso, IQ Auction, pues son efectivas. Y hemos dado ya 3. Vámonos con la de TikTok y la media móvil es una media móvil de 7. ¿Okay? Vámonos para acá, una media móvil de 7. Es una media móvil sencilla, el color que ustedes quieran y el grosor que ustedes quieran. ¿Okay? Entonces, ¿en qué consiste la estrategia? 1. Se aperturan operaciones al alza siempre y cuando la vela que termine por encima de la media móvil, en este caso, que es la media móvil de 7,
termine por encima de la media móvil de 7. O sea, cerró acá, yo apertura operación siempre, escúcheme bien, y cuando esté por encima voy a hacer solamente operaciones al alza. ¿Cómo hago operaciones a la baja? Cuando la vela esté por debajo de la media móvil de 7. Así de sencillo y así de fácil. Fíjense, acá aperturamos una operación y bueno, se ganó de forma muy sencilla y muy fácil. ¿En qué consiste? Bueno, hay que estar viendo primeramente que haya rompimiento de la media móvil de 7 y que haya cruce, en este caso, del Arrow up o Arrow, en este caso, down. Si hay un cruce de la verde hacia arriba, yo hago una operación a 2 minutos. Entro acá y hago una operación a 2 minutos, como lo vieron antes que yo le explicara esto, porque ya vi la entrada y una vez la hice y pues se ganó. ¿Usted puede hacer operaciones cada 2 minutos? Sí, pero la efectividad se da más que todo en los cruces. Cuando el Arrow está acá, la tendencia es fuerte. Usted puede ir abriendo operaciones cada 2 minutos. O sea, ya se hubiese abierto acá una operación a 2 minutos, puesto que la tendencia es fuerte cuando está pegada arriba, bien sea la verde, si está pegada a la verde es porque hay fuerte a la baja, o si está pegada, en este caso, la roja es fuerte a la baja. Entonces, vamos a ir aperturando operaciones. Esta es la plantilla, en este caso, la plantilla Rich, es esa. Vamos a poner la plantilla. ¿Qué pasa? Que acá ya el cruce se dio, ¿sí ve? Se dio el cruce. Usted puede ir aperturando operaciones. Yo le recomiendo que sea en el cruce. Si acá hay un cruce de la verde con la roja, yo aperturaría una operación después de esta vela a la alza, siempre y cuando termine por encima de la media móvil de 7. Si por el contrario esto se sigue manteniendo, ya sería un riesgo yo aperturar una operación porque ya el cruce se dio. ¿Okay? Entonces, el cruce, cuando se dé el cruce es que usted va a hacer la operativa. Por lo tanto, en este mercado, por ahí en un par de minutos puede ser que se dé el cruce y puede hacer una operativa al alza. Acá se dio el cruce y fíjense, tengo que esperar que esta vela rompa para que se dé el cruce y vamos a ver si se da. Voy a estar prevenido. Si esta vela termina por debajo de la media móvil de 7 y a su vez se da el cruce del Arrow hacia arriba, con la línea roja hacia arriba y la verde hacia abajo, quiere decir que puedo hacer una operación a 2 minutos a la baja. ¿Okay? Vamos a esperar a ver si esta operación se da. Ya acá, ya seleccioné 2 minutos, puesto que yo voy a esperar que termine esa vela. Ya se puso los 2 minutos. Espero que termine la vela. Si se da el cruce, pongo 2 minutos y automáticamente hago la operativa. Si se da. Ya se dio el cruce, sí. Pongo acá 2 minutos y espero para aperturar a la baja. A la baja, 2 minutos. A la baja. Voy a esperar unos segundos que se aperture la otra vela. ¿Ok? Así que voy a estar pendiente de que se dé la otra vela y hago, bueno, entré un segundo tarde por estar pendiente de acá, pero la apertura es acá. No importa, hay fuerza, nos está confirmando, volvimos a hacer una entrada, vamos a ver si se da, pero tiene que hacerle la apertura de la vela a 2 minutos, ¿ok? Cuando se dan las condiciones. No es una estrategia complicada, no es una estrategia que no se pueda aprender de forma rápida. Lo único que sí tiene que estar pendiente es del cruce, nada más. Y por supuesto, la condición de que la vela anterior haya cerrado por debajo de la EMA 7. Si eso se cumple, las probabilidades son altas de que usted pueda ganar la operativa, muy altas. Entonces, esperemos que se cierre esta segunda operativa. Podemos ir haciéndola en otro acá, pues no hay cruce, no entraría. Esta es la plantilla RIS, ya la dimos, pueden ir a verla en el video. Aplicamos, ya se dio el cruce. Acá no se dio el cruce. Fíjense que no se dio el cruce al alza. Venía bajista, la entrada hubiese sido en este nivel, aparentemente del cruce, pero fíjense que el cruce está por debajo del 50. Quiere decir que hay fuerza bajista. Acá cuando digo 50 me estoy refiriendo a esto que está acá. Hay fuerza bajista y de hecho lo está confirmando el mercado. Vamos a ver cómo va nuestra operativa. Va extremadamente bien. Nos quedan 30 segundos y esa operativa se va a ganar.
Entonces, esto es lo único que tienen que practicar con la estrategia TikTok. Es una estrategia sencilla, nada complicada, muy rápida. Y trate en lo posible de no sobreoperar, haga 10 operaciones ganadoras y listo, y se acabó y se fue del mercado, ¿no? Recuerden que le voy a dar una serie de estrategias para IQ Auction que ustedes puedan usar para las personas que trabajan con IQ Auction. En lo personal yo no lo hago. Entonces, acá está esta y listo, se ganó. 2 operaciones ganadas, entonces ya usted tendrá la posibilidad de testear la estrategia todo lo que pueda y llegar a sus propias conclusiones y ver que las probabilidades de ganar son mucho más altas que las probabilidades de perder. Si se pierde, claro, como en todas. Aquel que le diga que no se pierda, pues, wow, estará, no sé, viviendo en otro mundo. Sabemos que ninguna estrategia es 100% ganadora, pero en este caso estas son de altas probabilidades de ganar. Bien, vámonos de lo segundo que vamos a hacer un análisis pequeño del B75. Acuérdense que del B75, acuérdense que del B75, ok, perdón, del B75 existen algunas cosas que yo analicé en este punto, ya que tengo 3 operaciones abiertas, 170, 180 dólares aperturada en el nivel que ya analizamos anteriormente. ¿Qué estoy esperando yo? Estoy esperando que me llegue o sobrepase este nivel. En este nivel, hasta este punto, acuérdense que estamos en vela de un día. Hasta este punto, yo creo que con las 3 operaciones que hay abiertas, podrían ser aproximadamente 700. Aunque pudiera aperturar más si hay retrocesos en interprobabilidades inferiores, eso se lo voy a enseñar ahorita. Pero sobrepasa esto, no hay nada que hacer, yo me voy por los niveles que ya señalamos. Arriba histórico completamente, porque acuérdense que el mercado es netamente alcista durante muchos años, mucho tiempo. Y esperé este nivel para hacer esa operativa. ¿Yo puedo ir corriendo mi stop loss y terminar en positivo? Sí. Pero tengo que ver una estructura de mercado entre probabilidades inferiores para ver dónde están esos niveles. Por ahora no lo voy a hacer, puesto que no hay en velas de un día ninguna estructura que me haga esa confirmación. ¿Okay? Puedo correr, sí, y mi stop loss a positivo y ganar solamente $1 por operación, sí. Y ahí no pasó nada, porque si hay rompimiento, entonces empiezo a hacer operaciones a la baja. Por ahora estoy arriesgando acá para irme a operaciones al alza. Analicemos entre probabilidades inferiores, 8 horas, a ver cómo se ve la estructura y a ver si nos está apoyando la estructura. Seguramente tenemos y nos mantenemos en la misma tonalidad. Tendría que superar este nivel para yo estar seguro, que es el nivel 73.85 aproximadamente. Este nivel, si este nivel lo supera, yo estaría muy tranquilo con mis operativas. Mientras tanto, seguimos esperando. Acá tenemos una pequeña, en este caso, redistribución. Espero que sea una redistribución para yo poderme ir a niveles superiores de para ya estar mucho más tranquilo con mis operaciones. Ya sabemos que estos son los niveles donde el mercado vendrá a buscar el imbalance, vendrá a buscar acá la zona de interés. Acá usted puede tener como zona de interés de una operativa a la baja, arriesgando muy poco, eso la voy a marcar. Pero esta zona de interés la vamos a analizar muy posiblemente la semana que viene, o tal vez se tarde 2 semanas, que es nuestra zona de interés, que le voy a dar una entrada precisa, arriesgando $2 para ganar, en este caso, mucho, si se da. Si es rota, pues mis operativas que están abajo, pues van a seguir creciendo. Yo prefiero arriesgar acá un par de dólares, porque si viene el retroceso mucho más abajo, entonces, bueno, yo ahí sí creo que entonces estoy ganando acá, cerraría las operativas acá si hay rompimiento de estructura, y me iría con esta operativa a la baja y empezar a hacer entradas en los retrocesos a la baja. Pero si no, pues las que tengo acá abajo abiertas, pues me van a dar mucho más. Ojalá y me sigan dando. Voy a dejarla allí todo el tiempo que pueda. ¿Ok? Entonces esta zona la vamos a analizar muy probablemente la próxima semana, o en algunos días cuando estemos cercanos, analizamos esta zona. Ni siquiera voy a analizar esta porque todavía hay una zona de interés más arriba. ¿Okay? No voy a analizar esta porque no hay todavía acá una mitigación completa.
Entonces, eso lo vamos a ir estudiando. Bien, vamos ahora rápidamente, para que el video no se alargue tanto, vamos a ver, si tienen preguntas con el B75, me pueden preguntar en el privado de Telegram y yo se las aclaro. Cualquier cosa que no entiendan de estructura de mercado o algún análisis que tenga, yo lo puedo ver y dar mi punto de vista, a ver si lo está haciendo correctamente. Bien, vámonos rápidamente con la plantilla Rich. Hay algunas cosas de la plantilla Rich que no entienden y no quedaron claras en el video anterior, pues la voy a aclarar en este video para que más o menos ustedes tengan la forma de cómo sacarle el mayor provecho a esta plantilla. Esta plantilla son indicadores zigzag, ¿ok? Son indicadores zigzag. Cuando hablo de indicadores zigzag, voy a pausar un momentico para ir a buscar. Cuando me refiero a zigzag, usted debe entender cómo funciona el zigzag. ¿Okay? El zigzag funciona, esta no es, qué pena, es esto, el zigzag funciona de esta forma, fíjense que funciona de esta forma, y automáticamente hay un rompimiento de estructura en el zigzag. Estos son los rompimientos de estructura que usted debe de aprovechar. ¿Okay? Usted haría una entrada en este nivel del zigzag, en este. ¿Por qué? Porque va a haber un zigzag inferior, en este caso a la baja, que el anterior. Aquí estoy en M1, pero esto funciona para todas las temporalidades. ¿Qué pasa? Que este zigzag que está acá, este en particular, no se va a aperturar en la vela. O sea, porque el mercado no sabe si en realidad va a seguir al alza. Entonces, ¿qué es lo que hace el indicador? Y estuve estudiando su estructura interna. El indicador lo que hace es promediarlo con temporalidades inferiores o mayores. ¿Okay? Entonces, él trata de ver cuáles son, en este caso, los puntos más altos y los puntos más bajos en temporalidades superiores o en temporalidades inferiores. ¿Okay? En este caso, en M1, cuando hay acá y no hay fuerza, míreme, esta fuerza que está acá, es algo que cualquiera que no usamos indicador sabemos que esto es un alto más bajo. Al ser un alto más bajo y no me da, en este caso, un nivel superior al otro nivel, entonces él me va a colocar esto acá. ¿Okay? Me lo va a colocar acá. Porque no hay un alto más alto. Entonces, él me coloca el zigzag profundo. ¿Dónde marco mi entrada? Lo más cerca posible al zigzag profundo. Si acá me está marcando una entrada, o sea, me la marca, y acá les aclaro, ¿no? Hay entradas donde el zigzag me coloca el punto a la siguiente vela. O sea, cierra esta vela e inmediatamente él saca el punto. Estas son las entradas que son más precisas. El asunto es que esas entradas no se dan todo el tiempo. Son las entradas que mayor le pueden sacar provecho. Y por eso les dije, esto usted lo va a tener que estar mirando horas tras horas. Y a mí no me gusta este tipo de plantillas, en este caso, por eso, porque hay que estar mucho tiempo en el mercado cuando se hace scalping. O sea, cuando se hace scalping, como las entradas tienen que ser precisas y cortas y entradas cortas para salir rápido, entonces, no sé, yo prefiero entonces hacer una entrada en un nivel alto y salirme en un nivel bajo. No sé cuántas horas. Yo no utilizo M1 para operar, eso lo aclaro. Yo utilizo para operar H1, mucho H1, H4, D1, muy probablemente M15 para una entrada más precisa y M5 para entrada, no para analizar el mercado. Cuando hago analizar el mercado me refiero a temporalidades superiores, que es a donde hago el análisis, marco mi punto de interés, eso lo podemos profundizar con Smart Money, y luego sí hago entradas en estas temporalidades, pero no es que me voy a dedicar a hacer entradas para acá. Yo les recomiendo, miren, siempre vayan a favor para aquellas personas. Miren, H4 es bajista. Ya fíjense que una, dos, póngale que tres velas después ya me marcó la bajada en H4. D1 es bajista. H1 está alcista. ¿Qué tiene que aprovechar usted? Y acá le voy a dar una entrada en el 75. Muy pronto, escúchenme bien, muy pronto, y es muy probable cuando se rompa este nivel, muy pronto acá se me va a dar un zigzag profundo. ¿Por qué? Porque el número de velas, que al ver que no hay fuerza,
para, en este caso, seguir subiendo, porque venía subiendo. También podríamos decir que no hay fuerza para bajar. Va a tomar esto que está acá como un alto, en este caso, más bajo. Fíjense, tenemos alto, bajo, alto, bajo, alto, bajo. Y acá tenemos un alto más bajo. ¿Qué va a ocurrir acá? Que me va a colocar muy probablemente un zigzag profundo acá. Cuando me ponga el zigzag profundo, me va a hacer algo como esto. Como esto. Va a llegar aproximadamente hasta este nivel. Y va a dejar una mecha. Estoy hablando en temporalidades inferiores. ¿Ok? Va a ocurrir un rompimiento en temporalidades inferiores. Va a llegar acá y va a rebotar. Este es el punto que usted va a llegar. Acá inmediatamente tal vez se le marca un punto, en este caso a la baja. Y usted va a ir a favor de quién? De H4 y H1. Estoy analizando, perdón, de H4 y de 1. Estoy analizando H1. Entonces, usted va a aprovechar estos zigzag cuando se lo marque, en este caso, el indicador, sobre todo si es profundo, porque va a detectar que hay un alto más bajo. Entonces, acá va a ser un zigzag profundo a la baja. Trate de esperar el retroceso, si usted quiere. Ahora, si usted no quiere, como ya usted sabe que va a favor de H4 y D1, es muy probable que rompa acá el 4 MAC Candles, lo va a romper. Y si usted quiere y tiene la paciencia, entonces usted esperaría un retroceso, como acá, esperaría un retroceso en el 4MA Candle, como acá. ¿Okay? Siempre va a ir a favor, en este caso, de H4 y H1. Así como lo estoy analizando, en estas tres temporalidades funciona igual en estas tres temporalidades. O sea, si usted va a ir a favor de M15 está siendo alcista, ¿sí ves? Está siendo alcista. ¿Qué pasa? Que él me marcó acá un alto más bajo que el anterior. Por lo tanto, me marca un zigzag profundo. Es normal, es común en los zigzags. En todos los zigzags que usted conozca. Acá me está dando alto, cada vez más bajo. Y acá está marcándome una zona que hay, en este caso casualmente está marcado con las líneas rojas, una zona que va a arrancarse, por así decirlo, o se va, para mi punto de vista, el mercado se está, en este caso, haciendo una acumulación o una redistribución. En D1 tenemos que este mercado es relativamente bajista, pero vamos a llegar a este nivel cuando yo les dije. En H4 no hay rompimiento. Acá sigue existiendo una fuerte zona. Yo confiaría y me gustaría, por las operativas que tengo abiertas en este mercado, de que esto sea una redistribución, de forma que haya una redistribución y ¡pum! Me dispare, en este caso, a los niveles más altos que yo estoy buscando en este mercado B75. Pero para concluir, si usted va a analizar con los zigzag y sobre todo con los zigzag profundo, va a ser operativa lo más cercano posible al zigzag profundo, cuando se marquen en este caso las velas, perdón, los puntos a la baja. Sí, lo va a hacer. Si va a trabajar en M1 para hacer esto, entonces trate de hacer operativas conforme a la estructura del mercado si usted desea. Pero, vuelvo y digo, las mejores son cuando ocurre esta vela, cuando apertura esta vela, después de la primera vela, él me marca acá al alza. Esas son las operativas que mayor provecho se saca. Son las que mayor provecho se sacan. Sin embargo, no son las que se dan siempre. Eso en algún momento usted la va a ver y algunas personas me han escrito al privado y me han dicho que sí se les ha dado y que le han sacado algún provecho con esa, pero que no se dan siempre, es verdad. Y por eso a lo mejor está la confusión. Por lo menos esta. Esta me la marcaría o me gustaría estar acá pendiente, no sé, el tiempo que sea necesario para ver cuándo me va a marcar el siguiente punto para entrar al alza. Y si entra al alza, pues me iría a favor en este caso del análisis que estoy diciendo. Y vemos que en M15 hay un rango. O sea, el punto de entrada sería acá, justo acá, para irnos al alza. Justo allí sería al alza. Entonces, ¿qué espero? Que acá me dé una opción para irme al alza.
y que va a coincidir con este rango que ya tenemos. ¿Okay? Entonces, vamos a ver si se da y hay un poquito de mecha, a ver, acá, y me marca después de 2 velas, o sea, después de esta vela, él no me la va a marcar. Él me la va a marcar cuando termine esta vela y comience la otra, me va a marcar acá un punto verde. Allí yo entraría al alza. Ese es el análisis. ¿Okay? Entraría al alza para tratar de romper este alto más bajo que él marcó acá. En este caso, la plantilla con el indicador de zigzag. Estos indicadores no lo creé yo, solamente la plantilla. Los indicadores están creados ya y existentes. Tengo aproximadamente 7.000, 8.000 indicadores, imagínense eso. Entonces, es cuestión de buscar el mejor. Voy a esperar un par de minutos. Si se da, perfecto. Que me marque acá un punto verde para irme yo al alza de una vez, si se da, en esos par de minutos. Si esto sigue acá, es probable que no se dé si sigue enrangado, o si rompe, pues no se va a dar, porque va a buscar un punto más bajo. Entonces, vamos a ver, tenemos acá, esperando de que nos marque en esta vela, un punto verde, un punto verde. Si me lo marca en la siguiente vela, acá, el resultado es mayor. Si me lo marca 2, 3 velas después, pues el resultado, a medida que pase más velas, el resultado pues es inferior. Eso es lo que lo quiero dejar claro. Mientras más cercano sea, fíjense que ya marcó un punto más. Ahora tengo que esperar otros par de minutos más. Mientras más cercano sea el punto, la entrada, mayor probabilidad tiene de ganar. Entienda eso con este indicador y con esta plantilla. Si usted ve que pasa 1, 2, 3 velas, pues no entre. Espere que se den las condiciones después de la segunda vela o la de la tercera, incluso puede tener, en este caso, oportunidad. Pero si ve que se aleja, no lo haga, no dé la entrada, porque acuérdense que esta es una plantilla y que trabaja, fíjense, esta. Yo tendría que esperar, uno, que esta vela me quede enrangada y que no se me vaya, porque me va a abrir acá el verde en la siguiente vela, que son las probabilidades que yo busco, y va a ir por un nivel superior a este, que es lo que yo estoy buscando haciendo scalping. Y listo, que me marque acá el punto verde. Si al siguiente minuto no me da, pues yo no voy a poder explicarle en este caso, en este video. Pero si me abre, verá cómo va a ser una apertura de una operación, en este caso efectiva de scalping. Espero, y coincidiría con el rompimiento, en este caso, del 4MA candle. Veremos a ver si se da o no se da. Si no, bueno, ya saben que tiene que estar cercano al punto. Cercano al punto. Mientras más vela se aleje, menos probabilidad tiene usted de ganar. Y si se da a la siguiente vela, o sea, después de una vela. O sea, se da. ¿Por qué? Porque aquí tengo el más bajo. Estoy esperando que esta vela, mire, ya lo marcó. ¿Y qué hacemos? Una entrada al alza. Esto es un ejemplo solamente. Ahí tiene, marcamos una entrada al alza. ¿Qué pasa? Que vieron que sí la marcó después de la primera vela. ¿Okay? Entonces, ¿qué yo lo que marco? Uy, yo no sé si marcó la entrada. Pero sí, ¿qué lo que yo busco? Un nivel superior a este. O sea, que yo si voy a hacer scalping, esto está coincidiendo con mi análisis que estoy haciendo y fíjense cómo se va. ¿Okay? ¿Qué busco yo? Haciendo scalping hasta este nivel o por encima de este nivel. O sea, hasta este nivel, aquí tendría que tener mi take profit o por encima de este nivel, que ya ahí tendríamos que analizar estructura de mercado. ¿Cuál sería encima de ese nivel? Y el siguiente punto de interés sería este. Sería este. Entonces, no es que no vaya a marcar la entrada. Si la marca, fíjense que la marcó justo después de la primera vela, marcó mi entrada acá. Entonces, ¿qué estoy confiando yo con esto, con este zigzag? Uno, que me rompa primero este nivel. Aquí tengo un punto más alto, ¿okay? Que me lo rompa. Y que me vaya por lo menos hasta este nivel. Por lo menos, que sería mi punto de scalping. Entonces, vamos a esperar a ver si lo marca. Yo creo que usted en su mente, y a lo mejor me entendió mal, fíjense que sí entró después de la primera vela y me marcó este punto. Es allí donde tengo que entrar, acá justamente. Acá, no estoy ganando, no estoy perdiendo. Yo marqué mi entrada acá. ¿Ok? Entonces, si usted va por $1, aquí hubiese hecho $1 aproximadamente, en este corto.